Eran las 10 de la noche, una larguísima espera que prácticamente se iniciaba a las 12 del mediodía cuando se producía el depósito de esa fianza de 200.000 euros. 10 de la noche cuando Luis Bárcenas abandonaba la prisión de Soto del Real 19 meses después de haber entrado, una vez que el juez decretó esa prisión preventiva dentro del proceso judicial que está siendo instruido, prácticamente finalizado en este momento. Bárcenas atendió a los medios de comunicación, pobres llevaban allí horas y horas haciendo guardia y tiró incluso de ironía, por ejemplo, para decir que ha sido fuerte. Pues yo me encuentro muy bien, afortunadamente, gracias a Dios, a pesar de haber pasado aquí 1 año y 7 meses, en fin, me encuentro muy bien. Señor, ¿mensaje para Mariano Rajoy? No tengo ningún mensaje para Mariano Rajoy, hombre, yo sí tengo que decir, y a la compañera de ustedes, a Marisa Gallero, ya se lo dije en su momento, que en fin, que yo le he hecho caso y en fin, le doy las gracias. Luis ha sido fuerte de verdad, ¿no? Y le he hecho caso y ha sido fuerte. El Partido Popular no ha tenido nada que temer de mí, ni nada tiene que temer en estos momentos, al fin y al cabo, el Partido Popular, desde mi punto de vista, es el partido que debe de gobernar España. Otra cosa es que yo tenga cierta discrepancia con determinadas personas que no se han comportado como yo entiendo que se deberían de comportar, porque las responsabilidades las tenemos que asumir todos, y yo la parte alícuota de mi responsabilidad la asumiré como la he asumido siempre. ¿Quienes le halagaban ahora no lo quieren ni nombrar? Bueno, eso es la práctica habitual, la vida es así, no es una cuestión exclusivamente del Partido Popular, sino que eso es la vida misma. ¿Hay alguna persona que le haya dolido en particular de todas las críticas que ha recibido? En absoluto, los que tenían que estar han estado y siguen estando, o sea que no, en ese sentido, no he tenido ningún desencanto de ningún tipo. ¿Cuál ha sido su momento más duro de estos últimos meses? Hombre, el momento más duro, si no ha habido un momento duro, en fin, independientemente de la persecución a la que me ha sometido instituciones penitenciarias dentro de este centro, donde no únicamente no es que haya tenido trato de favor, sino que he tenido un trato todo lo contrario, de desfavor, pero no he tenido ningún momento especial. Es la separación de la familia, lógicamente, lo que hace, digamos, más duro la estancia en un centro de estas características. ¿Es mi móvil? ¿Perdón? Bueno, pues porque yo no he tenido un trato igualitario con el resto de las personas que se encuentran aquí internadas. Por cierto, quedé con mis compañeros en que haría algo así, que quiere decir el edificio número 4, que es en el que yo he estado recluido durante todo este tiempo, pero evidentemente yo no he tenido ningún trato de favor, sino que he sido una persona más como debe de ser, pero no ha habido... El trato con mis compañeros ha sido espléndido en todo momento y he conocido a personas que, en fin, que merecen la pena conocer. Y en todo momento la relación con todos ellos ha sido de un trato absolutamente cordial, absolutamente cordial. ¿Se arrepiente usted de algo yo que cometió antes de entrar en prisión? Yo normalmente no me arrepiento de nada, absolutamente nada. Hay que saber asumir las consecuencias de las decisiones que uno toma, sean equivocadas o el tiempo te diga que han sido equivocadas o no, pero no me arrepiento de nada y volvería a actuar exactamente igual. ¿Será capaz de... Bueno, yo tengo la impresión de que nos va a dar mucho juego Luis Bárcenas, porque estos 5 minutos que ha dedicado a atender a los medios, nada más salir de la prisión de Soto del Real, en donde ha estado 19 meses, yo me interesa primero a los psicólogos de la mesa, un comentario sobre su fortaleza mental. Supongo que no es fácil estar en la cárcel, no sé cómo lo has visto tú, Manuel, y te pregunto a ti también, Adina. Bien, es absolutamente fuerte, porque el sentimiento de culpa no existe. El sentimiento de culpa es lo propio de aquellas personas que entramos en contradicción con nuestros valores, nuestros ideales, nos acusamos a nosotros mismos de haber hecho mal, de haber caído en la tentación de hacer cosas malas. Es alguien absolutamente ajeno al sentimiento de culpabilidad. Por lo tanto, la fortaleza es absoluta. Nos produce una cierta fascinación, una cierta envidia. Al común de los mortales, que tenemos una mala contestación con el vecino y ya no dormimos esa noche por si le habrá parecido mal, si nos habremos pasado. Y este tipo está comentando al salir de la cárcel lo que ha ocurrido, y uno podría pensar que está comentando que es un entrenador de un equipo de fútbol, cómo le ha ido el partido, no se arrepiente de la alineación, volvería a hacer lo mismo. Fui fuerte, hice caso al presidente. Seguí mi propio criterio, ya se sabe, quien te apoya siempre, el que no, pero ¿de qué está hablando, no?
Es decir, de un partido de fútbol. ¿Cómo lo ves tú, o Adina? A mí lo que me atrae, yo si fuera el Partido Popular ahora tendría mucho miedo de Luis Bárcenas, porque lo que está claro es que es una persona completamente capaz de jugar el juego que tiene que jugar y completamente capaz de manipular, ¿no? En este momento las declaraciones que hace, si las leemos desde el punto de vista que puede ser el punto de vista del Partido Popular, hace unas declaraciones que lo dejan en un sitio que no se sabe lo que va a hacer. Si oímos lo que está diciendo, por un lado no acusa al Partido Popular, ¿no? Y va diciendo que el partido tiene que gobernar España y tal, lo que puede dejarlos de momento tranquilos o que algunos respiren más tranquilos, y por otro lado, bueno, está apuntando a algunas cosas de las que va a hacer en los próximos días, que ya veremos en lo que quedará. No se arrepiente de nada. Exacto. Pero lo más curioso... Yo creo que si fuera del PP estaría preocupado, ¿Cuál? que es que cada uno tiene que asumir su parte de responsabilidad y que él va a asumir su parte Pero alícuota. lo Ayer en esa en esto- declaración por videoconferencia, perdona, en esa comisión de investigación en el Parlamento Balear, retó al Partido Popular a que se querellara contra él, si dicen que Él está tiene que mintiendo. salvar Lo la interesante, pasta. El lo objetivo es interesante en salvar la esto, pasta. desde mi punto de vista, es el juego psicológico que él hace, ¿no? Porque realmente es un hombre muy hábil desde ese punto de Muy vista. fuerte, ¿no? O sea, muy hábil, que es diferente. Ahora voy a explicar ¿Sí? por qué. Es un hombre muy hábil y en este momento está haciendo un juego que el Partido Popular no puede prever, ¿no? Y esto y ciertos miembros del Partido Popular sobre todo no pueden prever, y eso es lo importante, ¿no? Eso le da a él ventaja en este juego. Digo muy hábil porque ahí esto va en la línea de lo que estaba diciendo Manuel. La fortaleza realmente lo que significa es cuando nos enfrentamos a todas las emociones humanas normales, ¿no? Incluido el sentimiento de culpa, incluido el miedo que nos puede dar estar en la cárcel, en una situación, incluido la sensación de que hemos caído de muy arriba, ¿no? La fortaleza en eso es poder superar todo eso con integridad, ¿no? En el caso de Luis Bárcenas estamos viendo otra cosa, ¿no? Que lo más probable, ¿no? Por todos los indicios que tenemos en este momento, es una falta de este tipo de sentimientos. Entonces, a ellos lo hacen de forma natural porque no existen este tipo de sentimientos. No es fortaleza cuando no se tiene que superar nada, ¿no? Claro. El hecho de que él entra en la cárcel y enseguida conquista a todos los presos, No, porque y se los ha hecho primeros colegas, días... hace el gesto 4, en plan, ya tienen códigos internos. Pero esto es a la salida. Yo me acuerdo de las imágenes cuando él entró y también se estaba diciendo en la prensa, bueno, y aparecía él y algunos de sus familiares, de que estaba perfectamente integrado. Es una persona acostumbrada a caer de pie y una persona acostumbrada a jugar con esas claves básicas, ¿no? de otros seres humanos y a saber exactamente qué hay que hacer para conquistar, ¿no? Es un encandilador desde ese punto de vista. Un seductor. Esas características, bueno, obviamente, de nuevo, no se pueden hacer análisis en base completos en base a este tipo de indicadores y sobre todo a este tipo de datos que son en la prensa. Pero a mí me recuerda un libro que apareció hace poco, bueno, que no se sabe, el autor es anónimo, pero es un libro que se llama Confesiones de un sociópata, ¿no? Suena mucho el perfil de un sociópata, suena mucho al perfil de Luis Bárcenas. Ahí lo dejo. Os voy a escuchar enseguida, pero como decía, la salida de prisión de Luis Bárcenas se hizo esperar, que se lo digan a los compañeros que han estado haciendo guardias sucesivas y diferentes en los puntos calientes vinculados con la biografía del ex tesorero del Partido Popular. Durante toda la jornada, la familia, fundamentalmente los dos hijos de Bárcenas, han estado en el entorno de la prisión para acudir a recoger a su padre en cuanto se produjera la autorización final, que, como acaban de ver, se produjo a las 10 de la noche. El hijo, Guillermo, fue el encargado de hacer de portavoz de la familia, diciendo cosas como las que van a escuchar. Bien, estamos nerviosos. Guillermo Bárcenas nervioso por volver a ver a su padre en la calle. La espera ha sido de 19 meses, 574 días. Los dos últimos los han pasado reuniendo la fianza. Gracias a la familia, que es generosa, y la verdad que ha sido todo, se ha podido hacer de la forma más rápida posible. Y nada, y pues eso, 2 días de mucha tensión. La familia y los amigos han pagado los 200.000 euros a primera hora de la mañana. La última, esta mañana, mi tía de Astorga ha hecho la última transferencia de 50.000 euros y con eso ya se cubría todo. 110.000 han llegado a través de 5 transferencias bancarias. Los otros 90.000 se han ingresado en metálico. Lo primero que quiere hacer es irse a casa, darle un abrazo y un beso a su mujer, a nosotros. He hablado con él esta mañana y nada, está tranquilo, la verdad, está bien. Mañana frenética para la familia, para su todavía abogado. Sí, porque eso es muy dolorosa. Las docenas de periodistas que esperaban a Luis Bárcenas en las puertas de la cárcel. Muy buenos días. La incógnita de cómo está se despejó ayer en esta videoconferencia. Su aspecto, impecable como siempre. Físicamente está bien,
es fuerte. Y después, anímicamente, todos hemos contribuido, digo todos porque la familia y los abogados hemos contribuido a que ese ánimo estuviese alto, ¿no? Su actitud Que las preguntas no se acumulen. tampoco ha cambiado en estos meses. Preparado con bolígrafo ni con papel para tomar notas. Bueno, enseguida vamos a conocer un poco mejor el perfil de Luis Bárcenas, bueno, cuáles son sus aficiones, qué ha hecho el tiempo que no ha estado en prisión y también lo que ha hecho en prisión. Pocas reacciones hemos escuchado hoy dentro del Partido Popular, pero sí que tenemos una, la del presidente de la Xunta. Que diga lo que quiera, lo que considere oportuno. Pero quiero decirle que ningún temor en relación a ese asunto. Me gustaría, como es natural, que ya conociésemos el contenido y alcance de todo y que tuviésemos una sentencia próxima, pero de momento no la tenemos. Bueno, ¿y quién es Luis Bárcenas? Este personaje que llegaba a nuestras vidas de una forma estrepitosa cuando empezamos a conocer qué estaba pasando con las finanzas que manejaba el Partido Popular. Vamos al plato de informativos, nos va a ayudar a esbozar ese perfil, Marina. Venga. Pues Fernanda, sus amigos, los de Bárcenas, lo conocían más, lo criticaron más de una vez por ser el prototipo del pijo madrileño, porque al parecer lo es desde siempre y cuando era joven sus amigos creían que su imagen le podía perjudicar, pero no, lejos de eso consiguió ganarse la confianza de los altos cargos de su partido. Cuando estaba en Alianza Popular conoció a la que ahora es su mujer, Rosalía Iglesias, quien era entonces la secretaria de Jorge Bestringe, el ex tesorero de Alianza Popular. Y ellos constituyeron así su familia. Ella, discreta, es una gran aficionada de las antigüedades, los abrigos de visión y los bolsos de Loewe. Y él es quien da la cara en los eventos públicos. Tiene su pelo peinado hacia atrás, con gomina, su traje de corte tradicional y también su clásica gabardina, que por cierto está inspirada en la utilizada por el mismísimo Al Capone. Ya tenemos el marido, la mujer y nos faltaba el hijo, Guillermo Bárcenas, más conocido como Willy Bárcenas. Después de estudiar Administración de Empresas en Madrid, él vivió en Estados Unidos para formarse en cine y en una prestigiosa escuela donde la matrícula le costaba 50.000 euros al año a su padre. De vuelta a España empezó a apostar por su carrera artística y a colaborar como cantautor en tertulias deportivas. Vamos a ponerle cara y voz a Willy Bárcenas. Y ahora hablaremos del querido Ablanedo cuando salía de farra con Songo. Vaya barullo ha montado Paco Bullo bajo el travesaño de los pajaritos. Y ahora Silviño, casado con la Patiño, han tenido un hijo, es García Remón. Y qué manía tenía Pachi Salinas al electropop y a Molotov. Y a esta vigilia dada por Babanguida no ha venido nadie con Nicotero. Ya tenemos el perfil de la familia Bárcenas, nos falta hablar de sus aficiones. En los bancos suizos los recuerdan por sus viajes. Dicen que pasaban las mañanas esquiando en Suiza y por la tarde se iban de compras. Por la noche se desplazaban a Lyon para cenar en los más exclusivos restaurantes. Siempre, dicen, pagaban en metálico. Aunque Bárcenas no viajaba solo a los Alpes suizos, él conquistó el Everest y lo veis ahí en una foto en esa expedición. Él escaló solo al Mont Blanc y también bajó el Aneto esquiando. Es un aficionado del heliesquí. Solía pagar 15.000 euros para que un helicóptero lo llevase a esquiar nieve virgen. En Madrid ellos viven en el número 34 de la calle Príncipe de Vergara. En la entrada vemos dos puertas, una donde está escrito portería y otra donde está escrito servicio. En el centro 10 escalones de mármol cubiertos con una moqueta marrón que llevan hasta su cuarto piso. Y vamos a terminar con un último detalle. Un mes antes de entrar en la cárcel, un mes antes, Bárcenas se compró un coche, este coche, por 92.000 euros. El vehículo, por supuesto, fue embargado y ahora su mujer, Fernanda, conduce un Citroën C2 alquilado. Bueno, pues no me has hablado de la tía de Astorga, que es la protagonista de la jornada. Bueno, este es un poco el perfil, la forma de vida que tenía Luis Bárcenas hasta que entró en prisión. Y hablo de prisión, da la sensación, por lo que vemos últimamente con algunos presos VIP, que esto de la cárcel es un chollo del que la gente sale mejor de lo que había entrado. ¿Es duro estar en prisión? No digo porque tú hayas estado, sino... Sí, como que he estado. ¿Has estado? Sí, de visita. Ah, siempre, bueno, por eso. Entonces, eso, visita. ¿es duro siempre te estar cae en alguna prisión? cucaracha, siempre te cae así. Las prisiones de lujo no son tan lujosas como parecen. Bueno, yo después de decir que mi máximo anhelo a partir de ahora es tener una tía en Astorga y que me mande 50.000 euros de un día para otro,
Yo quiero hacer, ya que hoy me ha tocado criticar a los jueces, decir que yo estoy ciertamente descontento con la decisión que ha tomado el juez Ruz. Vamos a ver, este señor ha vulnerado medio código penal, concretamente 6 delitos de los considerados importantes, ¿no? Le piden 42 años y medio de prisión y lo sueltan antes de los 2 años, exactamente a los 19 meses. Mira, y perdonadme que lo cite, pero es el artículo que es, el artículo 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice que los delitos que tengan una potencial pena de hasta 3 años tienen una prisión preventiva de 1 año. Los delitos que tienen una posible condena de 3 años en adelante tienen hasta 2 años y en supuestos especiales que puedan concurrir una instrucción larga, una sola prórroga de 2 años. En este caso, cuando menos, como ocurre con el más común de los mortales, porque al que robar una gallina posiblemente lo tuvieran 1 año, por ser una pena menor. Y a este señor lo tienen 19 meses. O sea, ¿tú crees que tendría que estar más? Yo creo que tendría que estar los 2 años completos. Bueno, pouco lle falta. Bueno, no, le faltan 3 meses, que ahí dentro, según él, Eso te iba a preguntar, que no me contestaste. 5 meses. 5 meses, efectivamente. Es muy duro. En la cárcel, es muy vamos a duro ver, estar en la cárcel. Después de oír a los queridos psicólogos, parece ser que es más duro para algunos que para otros. Pero bueno, yo, por ejemplo, todos mis clientes que han tenido que ingresar en prisión, todo se ha dicho de paso, son muy pocos, pues yo los saco, más que meterlos, los saco de prisión. Van derrotados y vuelven mucho peor, porque no nos olvidemos que el sistema penitenciario español, y ahora más con la cadena perpetua esta que nos quieren meter, la rehabilitación no exige, no existe, no citemos a Concepción Arenal, aquello que decía de critica el delito y compadece al delincuente, no hay, es decir, si un penado ingresa con un índice de delincuencia 3, pues sale con un índice de delincuencia 8. ¿Cómo es el proceso cuando una persona que no se ha visto en ese trance antes, supongo que ya hay gente que, bueno, tiene una cierta costumbre, porque... Sí, bueno, hay algunos que van como tú y yo vamos al Por cine. eso, que entran y salen, no, pero una persona que se enfrenta por vez primera, pues mira, una persona ese momento que se enfrenta... de, mire usted, o sea, escucha al juez que dice, va usted a entrar en la cárcel. Sí, el juez no se lo dice a él, claro, me lo dice a mí. Exactamente. Bueno, ¿cómo te enfrentas a ese momento y cómo suelen reaccionar? ¿Qué tipo de reacciones se suelen producir? Pues mira, es curioso, y aquí Manolo y Adina tendrían que decir mucho, pero tú, es decir, el juez siempre se ultiman los recursos, ¿no? Sí. Y si es susceptible el Supremo, tal. Y la gente se va olvidando, es la condición humana. Bueno, lo que ocurrió como en este país, desde que cometes el delito hasta que ingresas en prisión, pues pasan a lo mejor 18 años, pues la gente tiende a olvidarse. Entonces llega un momento que los llamas y algunos es que casi ni lo recuerdan. Y tú le tienes que decir que... ¿Se acuerda una vez hombre, es un poco frívolo lo que estoy diciendo, pero tú le tienes que decir aquello de que, mira, que te están requiriendo para que en 5 días ingreses en prisión. 5 días ingreses en prisión. Claro, a algunos se les cae pues el cielo encima, otros te ponen a parir, la inmensa mayoría, porque parece que has cometido tú el delito. Y después la inmensa mayoría pues se queda derrotado y entonces es cuando necesitas la ayuda de los psicólogos, sobre todo de la familia, etcétera, etcétera. Es un trance, yo creo que único en la vida de un ser humano, y desde luego no nos dejemos llevar porque hay cárceles de lujo. Las cárceles son, y la mejor cárcel es el peor de los habitáculos de cualquier indigente. A ver, Ernesto, Bárcenas, ¿qué nos va a deparar? ¿Qué pronosticas tú? Yo creo que todavía nos va a dar grandes tardes y grandes noches de programas televisivos, pero porque fijaos, mira, hablo 3 minutos y además de lo que decía Fran, de que mandó el mensaje ese de que cada uno asuma sus responsabilidades, yo creo que fue una intervención cargada de mensajes. Citó un nombre nada más, que fue el de Rajoy. Y citó precisamente la frase que yo creo que más daño le está haciendo a Mariano Rajoy de toda la legislatura, que es Luis resiste. Sé fuerte. Luis sé fuerte. Bueno, pues él la recuerda nada más a la prisión, es lo primero que hace. Y además, si os fijáis, tiene especial interés en recordar. Es decir, yo creo que él va a jugar muy duro por una cuestión también que decía Manolo. Él no tiene sentimiento de culpa.
Él contaba el otro día, contaba en la entrevista de ABC, contaba que siempre que le entregaban dinero había una persona delante y que además él daba cuenta inmediatamente del dinero al secretario general y no sé si era el presidente del partido. Él yo creo que está muy bien respaldado. Y después respecto a lo que decía Nano de que no estuvo el tiempo suficiente, ahí se publicó una información, me imagino que no será cierta, según la cual, ahora lo estábamos viendo ahí, según la cual se le había prometido que si no hablaba, es decir, si se quedaba él con todo, su mujer no iría a la cárcel. Sí, es esto, lo estás viendo. Ahí está. Si hablas, si hablas, tu mujer irá a prisión, si callas caerá Gallardón y se anulará el proceso. Y saldría antes de prisión. Que a lo mejor resulta que este tipo de informaciones tienen algo que ver que eso con los 19 meses, los 24. Han vuelto a enterrar a Montesquieu. A ver, yo voy a ser muy breve porque este caso yo de verdad que creo que lo mejor es que lo sustancien. Claro, vamos a hablar mucho de este tema. Yo, empezando por lo de Nano, yo hay una cosa que no entiendo. O sea, o es mucho 19 meses de prisión preventiva o es poco 200.000 euros de fianza. Uno de los dos parámetros a mí no me coincide con la gravedad de los delitos apuntados. Me ocurre lo mismo con las fianzas de otros casos que hemos visto recientemente. Uno. Dos, a los que dicen que hay un pacto entre el PP y este hombre, un poco lo que esbozaba ahora Ernesto, tal. Yo creo que lo están disimulando muy bien, ¿no? Porque la Abogacía del Estado le ha aplicado la máxima cantidad de años posible, 63 años, y lo primero que ha hecho al salir Bárcenas de la cárcel, ya lo anticipó en la entrevista al ABC, que es un medio bastante próximo a Mariano Rajoy, ya dejó 6 o 7 recaditos claros y hoy le ha mandado 3 avisos muy claros. A mí lo de que cada uno tendrá que asumir su parte de responsabilidad y me han fallado todos los que esperaba que me fallaran, que esto es la política y son todos iguales, me ha quedado muy clarito el destinatario. Y 3, en cuanto a lo que va a hacer a partir de ahora, yo creo que él tiene una prioridad absoluta, salvar la pasta. Es decir, él ha cumplido 2 años de cárcel, en un ámbito normal le van a acabar metiendo 7, 8 años de prisión, en el peor de los casos va a volver 1 año, probablemente ya con segundos y terceros grados y estas cosas ahí, ya como tenemos ahí a los amigos, un saludo a todos los de Soto del Real. Claro, no, entonces en ese sentido él ahora su máxima prioridad es salvar la pasta. ¿Qué le pierde? Que es un bocazas. Él salió cuando le llamó a declarar el juez Ruz la primera vez, le dijo, tiene usted 25 millones en Suiza, y le dijo, yo, 38. Claro, entonces con ese tema yo creo que... Bueno, en fin, el gesto de la tarde, yo creo, de la tarde-noche es el 4. No quiero compararlo con el anterior que había hecho, que es la peineta esa que veíamos saliendo del aeropuerto de Barajas. Más original. De la peineta al 4, que es un código secreto que tiene con sus compañeros de pabellón, el pabellón 4, del módulo 4, en el que estaba ingresado. Bueno, vamos a... Una muy buena. Detuvieron el otro día unos estafadores que le tangaron una pasta a la Federación Española de Fútbol, que la empresa se llamaba SR1, que era Soto del Real Bloque 1. Bueno, está bien. Bueno, les decía, vamos enseguida a conectar con Grecia, a hablar con nuestra compañera Mariluz Ferreiro, que está siendo la enviada especial de la Voz de Galicia en Atenas, pero antes quería buscar una explicación a una de las noticias más relevantes de los últimos tiempos. Estamos hablando de una noticia de carácter económico y le voy a dar algunas cifras. 60.000 millones de euros al mes, 1 billón de euros hasta septiembre del año 2016. ¿Qué es esto? Pues es la cantidad que el Banco Central Europeo va a inyectar en la economía europea. Quizás no les diga nada, pero si les digo que es la inyección de dinero más suculenta, más cuantiosa que se produce en Europa desde que existe la Unión Europea, desde que existe Europa prácticamente, quizás se den cuenta de la dimensión de lo que estamos hablando. Es una decisión que hoy tomaba Mario Draghi, que hoy comunicaba Mario Draghi, que como saben contaba con el desacuerdo de Alemania, pero que finalmente se ha impuesto. Él considera que es la mejor manera de que la economía europea empiece a rular. Y como queríamos buscar las claves de esta decisión histórica, hemos recurrido una vez más a David Carro. Buenas noches, David. Hola, muy buenas noches. Bueno, presidente de IFE Business School. David, ¿qué importancia tiene la decisión que hoy ha tomado Draghi? Bueno, pues mucha, tanto a nivel cuantitativo como a nivel cualitativo. Como señalabas, hablamos de un importe mensual de 60.000 millones de euros, nada menos. El mercado venía descontando que sería una inyección importante, pero que no alcanzaría esta cifra, y por tanto pues los mercados financieros en general lo han acogido con mucho optimismo. Claramente el Banco Central Europeo ha echado el resto, pero por otra parte a nivel cualitativo también tiene la relevancia de que lo ha hecho poniendo la pelota en el tejado de los gobiernos nacionales. Esto era una condición necesaria, una política claramente expansiva, pero ahora
llega el turno de que eso tome cuerpo en forma de políticas económicas que lo hagan llegar pues a la economía real, a las familias y a las empresas. ¿Tú, David, estás de acuerdo o no? Porque hay que decir que esta medida no se ha tomado por unanimidad y, como sabemos, Alemania no está muy contenta con la decisión. ¿Tú crees que esto va a ser lo que Europa necesita, lo que la Unión Europea necesita para empezar a rular de una forma decisiva o no? ¿O tiene problemas? Bueno, por responder, sí estoy de acuerdo porque era una condición necesaria, en mi opinión, aunque no es la condición suficiente. Tal como denunciaban en la respuesta anterior, creo que es la condición necesaria para que los gobiernos sí que no tengan excusas para fomentar un crecimiento sano y sólido, que es lo que nos hace falta. En cuanto a las discrepancias sobre la oportunidad de esta medida, creo que también se ha encontrado un equilibrio, ¿no? Por una parte, el volumen es muy relevante y pues susceptibilidades como la de Alemania pues han podido surgir, pero por otra parte el peso del riesgo de esta emisión se pone en un 80% en los bancos centrales a nivel nacional, que obviamente impactará en la misma proporción que los gobiernos nacionales participan en el Banco Central Europeo. Por lo tanto, creo que es una solución que, cuando menos equilibrada, entre los intereses de los distintos países que componen la Unión Monetaria. Bueno, te voy a hacer una pregunta para personas como yo que no tenemos ni idea de lo que significan operaciones de esta envergadura. Hablamos de un billón de euros hasta septiembre del año 2016. ¿De dónde sale el dinero? Bueno, pues el dinero puede tener dos orígenes, o nueva emisión que ponga el Banco Central Europeo a fabricar billetes, o una fuente más sana, que es que los billetes que ya están en circulación lo hagan de una manera más veloz. Cuanto más rápido circule el dinero en el sistema, significará dos cosas. Una, que la economía está funcionando mejor, que el crecimiento se está dando, y dos, que gracias a ello las entidades financieras están recurriendo más al depósito en el Banco Central Europeo y, por lo tanto, ese depósito sirve a la autoridad monetaria para volver a retroalimentar el mecanismo. En ese sentido, no es, como algunos sugería hoy, un mero apunto contable. El dinero es real, como bien sabemos cuánto nos falta, y puede tener esos dos orígenes. Ojalá que en mayor medida sea fruto de una mayor circulación del mismo, porque significará que está actuando el mecanismo de incentivo de la economía. ¿Cómo se le imprime velocidad a esa circulación? Bueno, aquí ya entramos en el terreno de la opinión, ¿no? Pero parece claro que para que sea una medida eficaz y lo que es, como digo hoy, una actuación necesaria pero no suficiente, llegue a ser lo suficiente, pues tiene que empezar a operar, tiene que empezar a funcionar algo que en estos años de crisis vienen no haciendo, lo que son los mecanismos de transmisión de estas acciones de política monetaria para que se trasladen a la economía real, es decir, que efectivamente tanto dinero flotando en el sistema se convierta en crédito y bueno, hay que decir también que se convierta en competitividad de los proyectos empresariales que se dan en nuestra economía para que también los bancos encuentren solvencia y puedan financiarlos. Bueno, David, para terminar, tenemos que estar contentos hoy, tenemos que tener más esperanza en el futuro de esta Unión Europea tan tambaleante últimamente. Yo creo que tenemos que tener más esperanza, que esa es la palabra correcta, tener más ilusión, pero tenerla contenida para seguir exigiendo a los que tienen que orientar esta decisión de hoy para que lo hagan en el sentido correcto. Yo pongo sobre la mesa la evidencia de que estamos en año electoral y, como estudiamos en nuestras universidades, pues el ciclo electoral influye mucho en cuáles son las decisiones de política económica. Esperemos que sean las certeras en el terreno de la competitividad y el incremento del crédito, y que el hecho de que estemos en un año electoral pues no malogre estas actuaciones de hoy, que son tan cuantiosas y que sería pues muy lamentable que se convirtieran en una burbuja porque con el tiempo no hayamos sabido emplearlas adecuadamente. Pues David Carro, como siempre un placer hablar contigo y que nos des claves sobre esto que intuimos que es muy importante, pero que no sabíamos exactamente cómo nos iba a afectar. Graciñas, un beso. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, 1 billón de euros hasta el año 2016, 60.000 millones de euros al mes, algo que se venía reclamando por parte de
algunos economistas, de algunos políticos, una estrategia de expansión económica similar a la que realizó Estados Unidos, con resultados parece que positivos para la macroeconomía, por lo menos, Ernesto. Es que esto tenía que haber llegado, según parece, hace 5 años y a lo mejor nos hubiéramos solucionado y nos hubiéramos evitado alguno de los problemas. Hay quien sospecha también que llega hoy... porque Alemania... y porque sí. Francia tiene problemas, Sí, Francia cuando tiene los problemas problemas. correspondían a la periferia. Angela Merkel tiene una temporada larga por delante y ha cedido, a pesar de que las cajas alemanas han dicho que es una locura y tal. Vamos a ver, eso está bien. Tiene para mí dos problemas. Primero, que tenía que haber llegado en su momento cuando hubiese evitado, desde luego, muchísimos problemas, no hubiésemos estado en la situación que estamos. Y segundo, que es fundamental que el dinero, y yo ahí sí que me vais a permitir que muestre mis dudas, que el dinero llegue, como decía David, pues al consumo. Hoy, por sin ir más lejos... El otro día ya explicamos que hasta ahora no llegó, que no, los bancos y además, circuito, fíjate un dato... Y lo que estaban era especulando con el dinero barato que estaba consiguiendo. Y Francisco González hoy ha dicho que todo está muy bien, que todo es muy bonito, pero que hay que seguir con las reformas, que ellos necesitan más reformas y para eso. Yo tengo la sensación de que una vez más los bancos y los estados van a tapar los agujeros y va a llegar una mínima parte de este billón, que es una locura, 1 billón de euros. Y que, por cierto, es una cosa que se vino reclamando desde hace mucho tiempo y había gente que lo negaba, que no era necesario, y ahora que lo dan parece ser que sí. Bueno, vamos a irnos hasta Atenas, que no quiero hacer esperar a mi compañera Mariluz, porque seguro que tiene lío. Enviada especial de la Voz de Galicia a esas elecciones tan importantes que este próximo domingo van a tener lugar en Grecia. Veíamos hace un momento imágenes que espero que podamos volver a ver de ese mitin central que protagonizaba hace un rato el líder de la Syriza, Mariluz Ferreiro. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo ha sido ese mitin? No sé si tuviste ocasión de estar allí, pero ¿cómo está en estos momentos el ambiente en Atenas? Pues como era el mitin central, sí que congregaron a miles de personas, no cabían en la plaza Omonia y estaban las calles que conducían a la plaza pues bastante colapsadas y nada, con mucha pancarta, mucho venceremos, ¿sí? Mucho Che Guevara y nada, con un poco despertando, por lo menos puntualmente, de este ambiente así como de cansancio de la gente. De toda la sociedad. ¿Cuál es la idea, o sea, cuál es la sensación que hay en estos momentos ahí? ¿De que Syriza efectivamente va a ganar las elecciones y las va a ganar de sobra? La idea es que creo que todo el mundo asume que Syriza va a ganar. Lo que ya no tienen tan claro es que tenga mayoría absoluta para gobernar, que logren en ese Parlamento de 300 escaños, pues el ganador, el que gana las elecciones tiene el plus de 50 diputados, sí. Pero no está claro que Syriza consiga esa ventaja. Con lo cual se complicaría la formación del gobierno. Hemos visto imágenes, las estamos viendo de hecho, de ese meeting con Tsipras y con el otro protagonista, por lo menos aquí, Pablo Iglesias. ¿Qué presencia, qué protagonismo ha tenido el líder de Podemos en ese acto de la Syriza? Pues fue una intervención muy breve. El acto arrancó con Tsipras directamente, tuvo un discurso bastante largo y luego ya directamente pasaron a Pablo Iglesias. Le pusieron Leonard Cohen y entonces él siguió con el guiño de primero tomaremos Manhattan, luego sí. Tomaremos Berlín. Y fue una intervención muy breve y llamó la atención porque dijo unas frases en griego, como que había vientos de cambio, y que el viento de cambio en España era Podemos y el viento de cambio en Grecia era Syriza. ¿Cuál es la sensación? Llevas unos días ya ahí en Atenas. Bueno, ¿cómo está la gente? ¿Cómo está el país? ¿Cómo están los atenienses? ¿Cómo se está no sé, reflejando esa crisis que en el caso de Grecia es todavía más acusada que en el caso de España? Pues yo lo resumo en la frase que dicen muchos, pues tanto una desempleada que había sido limpiadora en los ministerios, como un recepcionista de hotel, como un farmacéutico, dicen, estamos exhaustos, estamos cansados. Como piensan que aunque gane Syriza, incluso los que defienden a Syriza, pues que quizás no pueda llevar a cabo todo lo que propone en su programa y que al final, pues una vez más, la política real se puede acabar imponiendo y
Entonces hay mucha gente que piensa que, bueno, sí, puede haber un cambio, pero igual no es tanto cambio, porque al final lo que votes tampoco decide tanto, porque habrá que negociar todo. Y es un cansancio como de rumiar durante años, gobiernos distintos, presidentes distintos, primeros ministros, y sin que se haya logrado mejorar, porque la gente dice, bueno, es que no estamos mejor, ¿no? Seguimos ahí abajo. ¿Que te han llamado cosas la atención? ¿Cómo se está visibilizando la crisis? Cosas que te hayan sorprendido en estos días. Del deterioro del país, sí, digamos. Sí, pues digamos ya para empezar, la primera imagen, que es el mantenimiento de lo que es la ciudad, ¿no? Las aceras, el firme, el asfalto, el mobiliario urbano, pues no están... incluso en el centro, ¿no? En la zona a lo mejor de más compras, en la calle Armou, que es donde están tiendas y multinacionales, y no lo ves, ves ahí que faltan trozos, no ves esa limpieza. Sí. Y luego pues en la calle también hay un momento de la noche, digamos, en que sí que en ciertas zonas pues sale gente a buscar en la basura, y tampoco ves que sean los sin techo de siempre, ¿no? Y ves un poco gente sin saber, rondando por las plazas, pues un poco como sin saber qué hacer, o digamos sin no tener qué hacer, ¿no? Decías que la gente está cansada, pero está cabreada también, está, no sé, ¿cuál es el cansancio? ¿Está por encima del resto de los sentimientos? Pues es que yo creo que sí, que bueno, siguen teniendo ese enfado, pero yo ya no creo que es como una ira explosiva, sino que es como un pues bueno, ya lo he como digerido o somatizado, y está ahí, y lo que está es pues como sin esperanza de que su situación, ya no digo solo el cambio político, sino su situación, pues que no mejore en un plazo ya no corto, sino medio, porque ellos decían que al principio pensaban que los recortes eran para 1 año, luego para 2, y ahora dicen, es que han llegado para quedarse. Claro. Pues Mariluz Ferreiro, de verdad, muchísimas gracias por atendernos. Supongo que llevas un día de trabajo duro. Seguiremos hablando, por lo menos a la vuelta, para que nos cuentes las experiencias que has vivido ahí en Grecia, en un momento tan trascendental como son estas elecciones del próximo domingo, que algunos consideran que son unas elecciones en parte españolas también. Graciñas, un beso, buenas noches. Un beso, gracias a vosotros. Bueno, no sé cómo veis lo de Grecia, lo de Syriza, lo que puede pasar el domingo, la presencia de Pablo Iglesias. Antes de nada, que me olvidaba, veíamos a Pablo Iglesias y vemos un poco en estos días la competición que se ha establecido aquí en España para tratar de hermanarse con el movimiento de Syriza. Lo está haciendo Podemos, que parece que es como el aliado natural, pero está haciéndolo también Izquierda Unida, que quiere bueno, pues convertirse en la extensión de Syriza aquí en España. Hoy Cayo Lara pues se le preguntaba por este mitin que acabamos de ver y decía que estaba convencido de que solamente iba a hablar Tsipras. No está. Bueno, pues menuda noche que llevamos. A ver, te preguntaba Dina, ¿qué pasa con Grecia? Sí, bueno, yo creo que el afán por hacerse la foto con Syriza, ¿no? Y con Tsipras en particular, pues tiene mucho que ver con el hecho de que probablemente se convertirá en el primer país del sur, que digamos, de estos tiempos confusos y complicados, en donde una izquierda de este tipo ganará las elecciones, ¿no? Aunque sea sin mayoría y aunque sea con más complicaciones. Pero a mí lo que más me atrae la atención en esto es el hecho de que todo este cansancio que estamos viendo y que los griegos reclaman, ¿no? y manifiestan de muchas maneras con la idea de Europa, ¿no? Eso es lo que me parece preocupante. Aunque de momento Europa esté actuando, ¿no? Y hemos visto estas medidas de estímulo en este momento, que yo creo que tienen que ver más que nada con el hecho de que estamos percibiendo que Europa está perdiendo su primordialidad económica, ¿no? En comparación con otros mercados, y su posición estratégica, geopolítica, la está perdiendo, ¿no? Por culpa de la crisis económica, y yo creo que las medidas de estímulo tienen mucho que ver con eso, pero estamos viendo que una parte importante de la ciudadanía europea ha empezado a sentirse empobrecida, ha empezado a sentirse que ha perdido, ¿no? Esa idea de Europa que teníamos todo, que Europa se ha transformado en una especie de gestor curioso, ¿no? De momentos de crisis donde no tiene mucha intervención, pero por otro lado que gobierna nuestras vidas de maneras muy significativas. Y en ese sentido yo creo que vamos a ver más efectos en el futuro, ¿no? Y el incremento, por ejemplo, del sentimiento racista, ¿no? En toda Europa es una consecuencia de todos estos, de este empobrecimiento
crecimiento de Europa, ¿no? Bueno, Grecia, yo no sé si algún apunte, pero mínimo os pido, por favor, porque estamos, como siempre, fatal de tiempo. Tal vez el apunte mínimo es que de toda esta compra de deuda pública que anunció Draghi, queda excluida Grecia. Como consecuencia de la calidad de su deuda. Hasta julio. Hasta julio de la deuda. Yo creo que no deja de ser la entrada en campaña de Draghi. Habrá que ver qué efecto tiene eso, ¿no? Porque puede tener un efecto paradójico de realmente reforzar el voto a lo que les están diciendo, lo que están diciendo es, si sois buenos, a partir de julio vais a tener rescate, o sea, vais a tener más dinero, que no va a ser así, y si no... No, lo que ocurre es que Grecia, yo creo que los griegos hacen un análisis bastante realista, es decir, va a ganar Syriza, pero no va a ser capaz de llevar ni la mitad del programa a cabo. ¿Por qué? Pues por lo que decías tú, es decir, porque Europa se va a imponer y porque al final o rompen todo, que no van a romper. ¿No? Es imposible, que llegados a este punto, es imposible sacar a Grecia del euro, volver otra vez. Es decir, sería una locura en la que yo creo que los países con más peso no lo van a lograr. Pero fíjate, dejadme que os dé solamente dos datos. Es que en Grecia, el 52% de los hogares viven de las pensiones de los mayores. Es decir, es un país que está absolutamente destrozado, completamente destrozado. Decía Mariluz, es que en las calles ya no las cuidan, es que no hay dinero para nada. Es decir, han ido delante nuestra, quiero decir, en la crisis, y no hay dinero para nada. Déjame, porque me dicen mis compañeros, que son unos cracks, que ya están preparados esas declaraciones de Cayo Lara tan llamativas, pobre. Bueno, yo creo que no está previsto que intervenga nadie más, nada más que Alexis, ¿eh? Creo que no hay ninguna previsión en principio, porque el discurso ya está muy centrado, es el discurso final, se están jugando muchísimo y se están jugando la mayoría absoluta. Bueno, pues siento decirle a Cayo Lara que no, que estaba previsto que viniera también Pablo Iglesias. Tengo a Gladys Vázquez esperando, o sea que si me das una... Sí, solamente quiero destacar una cosa, que no hablo de Syriza ni nada. Yo lo único que digo es que me llama poderosísimamente la atención que el antaño todopoderoso PASOK está por debajo de los neonazis. No, sí, el PASOK, bueno, una entrevista que publicaba precisamente Mariluz el otro día, el escritor que ha sido el que ha contado de una forma más, más certera la crisis, decía que casi es un acto revolucionario en estos momentos votar al PASOK, porque se ha convertido en una alternativa irrelevante. Además es curioso porque dice que le parecería una locura que gobernara Syriza, pero que él estaría dispuesto a gobernar. Claro, en cualquier caso, parece que aquí en el PSOE están haciendo todo lo posible para que la cosa acabe como con el PASOK. No vamos a tener tiempo de hablar de esa cena, pero ya les digo que las cosas están calentitas dentro del Partido Socialista. Bueno, vamos a recuperar una costumbre que teníamos y que está muy bien, que es los jueves hablar con Gladys Vázquez para que nos adelante los contenidos del programa del sábado, que después repetimos el domingo. Estamos hablando del Informe en V. Queríamos hablar especialmente con ella hoy porque este fin de semana vais a tratar un asunto que nos compete, nos afecta a todos los gallegos. El lunes lo abordamos aquí en Vía V, pero tiene mucho recorrido el asunto porque se trata de hablar de las cosas que le afectan directamente a las personas. La salud, un asunto, la sanidad, la salud, algo que tratamos con mucha frecuencia aquí porque creemos que es nuestra obligación. Sí, ¿De qué vais a hablar, Gladys? El informe V de este fin de semana se llama Las urgencias de urgencias. Lo acabas de decir, no puede estar más de actualidad después de unos días en los que las urgencias de los hospitales gallegos han sufrido un auténtico colapso. Me voy a atrever a decir que el tema de este fin de semana, esa situación de las urgencias, es uno de los más duros que hemos tratado en Informe V en 66 programas. Caray. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cómo se comporta el sistema con la salud de los gallegos. Y segundo, porque a nivel periodístico es difícil contarlo porque nos ha sorprendido que muchas personas no saben que los periodistas no podemos circular con libertad por las urgencias. Es un tema de privacidad y también de la situación que se vive allí. ¿Qué hemos hecho? Entonces, hemos entregado el relato de este programa, qué está pasando en las urgencias, a los que los viven dentro. Ellos han sacado de esas urgencias vídeos, fotografías, para decirnos esto es lo que está sucediendo allí, así está la situación. Vamos a tratar, pues, evidentemente, temas fundamentales como por qué se llega a esta situación de colapso, si es un problema estructural, si es un problema puntual, pero van a ser las personas que trabajan y los pacientes los que van a contar la realidad. Tenemos habéis casos... establecido una red de corresponsales dentro de los hospitales para poder... Sí, ellos están han dentro. sido vuestros ojos dentro de las urgencias para hacer un retrato lo más veraz y certero posible de lo que está sucediendo. Sobre todo porque el personal sanitario, el personal médico, que nunca ha sido muy de contar lo que sucede dentro de los hospitales,
Ahora sí, lo vimos, recordaban lo que supuso el Vía V de este pasado lunes, hace 3 días, y decían, si lo contamos, la gente toma conciencia de que todos podemos pasar por unas urgencias y vivir situaciones como las que van a contar en este vídeo. Bueno, pues no vamos a destripar toda la historia, lógicamente hay que ver el programa el sábado a las 10 de la noche en su estreno, pero sí que, como siempre, vamos a tener la ocasión de ver un pequeño adelanto de lo que se va a poder ver en las urgencias de las urgencias. Vamos a ver. Hay un volumen de trabajo que hace que el personal que estamos, o incluso el personal de refuerzo, estemos permanentemente corriendo. Por ejemplo, estas Navidades en Urgencias del Meixoeiro, donde yo trabajo, concretamente con algunas auxiliares que nunca han estado en el servicio, lo han enfrentado el día con mareos, con estrés, con náuseas, vómitos. Los que estás atendiendo, que a veces no sabes ni dónde ubicarlos, y los que tienes fuera, que ni siquiera sabes lo que son y que tienes que estar continuamente revisando, no vaya a ser que se te escape algo que sea gordo. Cuando llegan 3 médicos de noche a Urgencias del Meixoeiro a las 9 de la noche que entran de turno y se encontraron hasta estos días 140 enfermos allí pendientes de ingreso y de ser vistos. 5 o 6 horas, yo por lo menos que haya vivido el tope, de 6 horas de espera para atender a un paciente. Y que no se tomen las medidas hasta que los pacientes están en las camillas un día y 2 días. Con lo que significa. Tuve que cerrar una sala de espera para meter camillas y pacientes con oxígeno, nos quedamos sin balas de oxígeno, nos quedamos sin almohadas, nos quedamos sin camisones. Métente nun cubículo sin limpiar, o cubículo tiña sangre nas cortinas, tiña toallas no suelo. Hay mucha gente que estos días se va para casa, claro. Si usted mete a una paciente en un box y no está acompañado por un familiar, allí no hay nadie que lo vigile. Pero sobre todo a nivel de enfermeras y auxiliares, un esfuerzo mental de no cometer un fallo, de un paciente que tengas en un pasillo, identificarlo, no darle de comer a quien no debes, no ponerle la insulina a quien no debes. Al ver como lo que está entrando o lo que se está esperando, no hay sitio ni para estar sentados en las esperas, se acaban marchando, sí. Es que tiene usted a mi padre tirado en un pasillo y le dices, efectivamente, es que está tirado en un pasillo. Y entonces parece como que se enfadan porque te dicen, es que me está usted dando la razón, es que la tiene. Bueno, pues solo un pequeño adelanto de todo lo que tenéis preparado para el Informe V de este año, de este sábado, de este fin de semana. Ya podemos adelantar que no va a haber reacción oficial de la Xunta, que ha declinado participar en el programa, ¿no? Porque en realidad lo que cuentan sanitarios, pacientes, médicos, son cosas muy duras que hemos querido contrastar con el Sergas. Como siempre hacemos, como siempre procuramos efectivamente, la respuesta ha llegado hoy, después de muchos días, no voy a decir cuántos, y la respuesta es no. Que no tiene nada que decir. Amablemente, bueno, pues, no. Vaya por delante que la Xunta no quiere dar ningún tipo de explicación o contradecir o comentar lo que está sucediendo en las urgencias. Gladys, voy a poner ya el cronómetro para contar lo que queda para el sábado a las 10 de la noche, ver este programa. Que me consta que nos sigue mucha gente que se dedica a la sanidad pública y que defiende la sanidad pública. Bueno, estamos acabando ya, pero todavía tenemos cosas importantes que compartir con ustedes. No quería dejar de hablar de lo que está pasando en Vigo, con esa candidatura a la alcaldía. Me refiero a la candidatura del Partido Popular. Hoy escuchábamos al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tener un lapsus o no, refiriéndose en femenino a ese posible candidato, en este caso candidata, quizás dé alguna pista de qué va a pasar finalmente. Hoy el portavoz del PP en Vigo, Chema Figueroa, que ha confesado su vocación de ser candidato, mantener un encuentro con los medios, con nosotros incluidos, y hemos llegado a estas conclusiones. Se prevé que el nombre del candidato a la alcaldía de Vigo se conozca la próxima semana. Tensa espera para el presidente del PP local, José Manuel Figueroa, que ya se ha postulado hasta en 3 ocasiones a Alberto Núñez Feijóo. Pero el presidente del PP de Galicia tiene sus dudas y un ramillete de posibles candidatos. La elección pretende voltear el batacazo que auguró hace 2 meses la encuesta de Sondase para La Voz, en la que reflejaba que el Grupo Municipal Popular podría perder hasta 5 ediles. En la cabeza del presidente del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, en este momento está cómo acertar y sobre todo cómo darle la vuelta a las encuestas y a sus propias sensaciones de que en Vigo no están dando la talla. El nombre que más suena es el de la conselleira de Facenda, Elena Muñoz, opción que gana más fuerza si cabe tras el lapsus lingüe de Feijóo en sus declaraciones de las últimas horas. La intención del presidente de la Xunta es optar por una mujer
En principio, como contraste a la candidatura del PSOE y por probar de nuevo con la fórmula que el propio PP utilizó en las dos últimas elecciones. En ese caso sería Elena Muñoz la que yo creo que tiene más papeletas. La apuesta de nuestro compañero de La Voz de Galicia incluye 4 nombres más. La segunda opción sería el propio Chema Figueroa con los nombres que él está proponiendo para reforzar su candidatura. Una tercera opción sería la de la delegada de la Xunta en Vigo, María José Bravo Bosch. La cuarta y quinta opción serían Javier Guerra e Ignacio López Chávez, el presidente del Puerto de Vigo. Pero si por Feijóo fuera, las 2 primeras opciones quedarían descartadas en favor de la delegada de la Xunta en Vigo. Una de las opciones que más le gusta a Feijóo en cuanto al perfil de la persona. Tendría ese papel, digamos, de horma del zapato de caballero, ya que tiene unos perfiles bastante similares. El único problema que tiene Feijóo con esa opción es que rompería el partido en Vigo de entrada. Es imposible que Chema Figueroa y Bravo Bosch vayan en la misma candidatura, no tienen buena relación, es más, apenas se hablan. Así que el futuro político de Figueroa seguirá unos días en el aire tras 28 años fiel al partido. Fue en 1987 cuando comenzó en la política municipal. Lo hizo en las listas de Mantilla, a la alcaldía de Vigo. Durante estas casi 3 décadas de carrera solo ocupó 2 cargos de responsabilidad en el gobierno vigués. El primero como concejal de Turismo y Comercio en el mandato de Manuel Pérez, único alcalde popular que logró la mayoría absoluta en unas municipales. También fue en las listas con Juan Corral y con Corina Porro en los 3 últimos comicios. Sus candidaturas siempre se quedaron a un par de miles de votos del bastón de mando, pero una moción de confianza al socialista Pérez Ventura le convirtió en alcaldesa y a su segundo, Chema Figueroa, en teniente de alcalde. Pero Porro no pudo revalidar su cargo ni en 2007 ni en 2011, ocupado por el socialista Abel Caballero. Así que durante estos últimos 4 años, Figueroa se quedó al frente del PP local a la espera de un gesto de confianza de Feijóo. Es lógico que alguien que lleva 28 años de segundo quiera ser el primero algún día, pero quizás no sea ese el perfil de Chema, de una persona que en este mandato ha pasado de zurrarle a Caballero, por decirlo claramente, a pactar con él, a volverle a zurrar y a volver a esgrimir el pacto. No sabemos muy bien ahora mismo en qué puesto y cuál es el papel y la estrategia que quiere Chema Figueroa. Figueroa y Feijóo volverán a verse las caras en la convención del PP de este fin de semana en Madrid, donde el presidente podría despejar sus dudas. Bueno, la candidatura del Partido Popular a la ciudad de Vigo, un sitio en el que el PP no acaba de conseguir forjar a un líder. Es llamativo, ¿no? La ciudad con más habitantes de Galicia, que el PP tenga estos problemas, ¿no, Fran? Hombre, tiene bastante que ver con su propia inconsistencia y con el hecho de que cuando encuentran una candidata como era el caso de Corina Porro, pues fueron capaces de perder las elecciones 2 veces, con Manolo Pérez primero y luego con Corina Porro, ¿no? Que eso no es nada habitual en democracia. Y luego pues también pues ese sistema que les obliga a ganar con mayoría absoluta les complica todo. Yo, de lo que yo sé y visto desde lejos a 150 kilómetros de distancia, con lo cual mi opinión es mera intuición, yo te digo que en estos momentos la cúpula dirigente del PPDG, en el nombre en el que están pensando es en el de María José Bravo. Fundamentalmente María José Bravo. Y Elena Muñoz, conviene recordar que es una persona que era técnica independiente porque pertenecía al cuerpo de inspectores de la Xunta, que fue creciendo en el organigrama a la par que Marta Fernández Currás. Cuando Marta Fernández Currás se fue, ella heredó la consellería, digamos, entre comillas, y la afiliaron justo antes de las listas, que ya hubo otro lío, porque recordaréis que hubo que meterla en la lista y que los 7 primeros nombres de la lista de la provincia de Pontevedra fue un follón bastante considerable para ajustar. Bueno, en cualquier caso parece que después del fin de semana, después de esa convención del Partido Popular, se sabrá finalmente quién es el candidato, la candidata del Partido Popular a la alcaldía de Vigo. Vamos a hacer un adelanto, hicimos uno ahora mismo con Gladys, pero vamos a adelantar la entrevista de La Otra Vía de mañana. Paloma Ferro, saben que procura sacar de contexto a personajes de la vida pública, en este caso Francisco Vázquez. Se ha ido con Paloma a un supermercado. Yo le voy a pedir un encargo. Le voy a pedir que me escoja 3 productos para 3 personas. Un producto para Pedro Sánchez, otro para Mariano Rajoy y otro para Pablo Iglesias. Y bueno, en primer lugar, yo creo que a los 3 les regalaría una lata de navajas. No por la condición de marisco, sino por la condición de la navaja que en la política de hoy. En la política de hoy es tremendo. A Mariano Rajoy le regalaría, por ejemplo,
o chorizo picante o una lata de pimientos picantes, un poquito de arranque. ¿Qué le daríamos al bueno de Pedro Sánchez? Un trocito de empanada, porque yo creo que tiene una empanada a veces cuando por la mañana dice una cosa y por la tarde dice otra, ¿no? A Pablo Iglesias, pues una fruta venezolana, tropical, un plátano cubano, una fruta de Cuba o de Venezuela, que es lo que le gusta a él. ¿Qué menú compraría usted o prepararía usted para esa reunión secreta que tuvieron Zapatero, Errejón, Bono y Pablo Iglesias? Yo pondría un menú aparente, ¿verdad? Porque yo creo que aquello debió ser a ver si te engaño a ti y no me engañas tú a mí, ¿no? O sea que pondría un menú así de estos de nueva cocina, que es todo aparente. Al final no comes nada, todo es platos muy grandes con raciones muy pequeñas, mezclando sabores. ¿Lo interpreta como una traición a Pedro Sánchez? No, hombre, es una falta. Yo lo reflejo como la falta de liderazgo que tiene Pedro Sánchez. No se pierda la entrevista completa. 10 de la noche mañana, La Otra Vía, con Paloma Ferro y esa entrevista que le realizó en un supermercado al exalcalde de A Coruña, entre otras cosas, Francisco Vázquez. Antía Díaz presenta mañana, como siempre, ese La Otra Vía. Nos vamos al plato de informativos. Uxía Rodríguez nos va a contar más cosas. Fernanda, pues estaba en casi todas las quinielas. El alcalde de Ávila incluso lo había anunciado como si de una promesa electoral se tratase. Aquí en Galicia ya casi contábamos con él, pero no. El Papa Francisco no visitará España en este 2015. Así lo ha confirmado esta misma tarde la Conferencia Episcopal Española tras recibir una carta de la Santa Sede. Bergoglio ni siquiera hará una visita fugaz de horas para celebrar el 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Según fuentes vaticanas, el Papa prefiere evitar el viaje a nuestro país en un año cargado de citas electorales para no interferir. Por esa misma razón, tampoco visitará Argentina, su país natal, donde en octubre habrá elecciones presidenciales. Y en Argentina nos quedamos porque el último episodio del caso Nisman es probablemente el más sorprendente de todos. La mismísima presidenta argentina afirma ahora que no cree que el fiscal que la acusaba se suicidara. En una carta publicada en su blog personal, Cristina Fernández de Kirchner habla del suicidio que, estoy convencida, dice, no fue suicidio. La presidenta asegura que todo es parte de una operación para desestabilizar a su propio gobierno. Reconoce no tener pruebas, pero asegura no tener dudas de que Nisman no se quitó la vida de forma voluntaria, como ella misma había asegurado tan solo hace unos días. Y aquí en España esta mañana el ministro de Sanidad estaba de estreno. Alfonso Alonso daba su primer desayuno informativo desde que tomó el relevo a Ana Mato. Parece que lo disfrutó bastante. Rió, hizo bromas con los periodistas, ironizó con el aire caribeño de Podemos y tuvo además un lapsus de lo más freudiano que otorgó a Soraya Sáenz de Santamaría todavía más poder del que ya tiene. La vicepresidenta del Gobierno. ¡Qué lapsus! La designación de estos futuros, de si alguien entra en el Gobierno o sale del Gobierno, soy más Rajoy que Soraya, ¿no? Si antes hablábamos del códice y de las dudosas medidas de protección para esta joya, tenemos que decir que no somos los únicos que metemos la pata con nuestro patrimonio. La polémica de hoy tiene 3 vértices: el Museo del Cairo, una antigüedad egipcia y el superglue. Un conservador del museo ha denunciado que la barba de la máscara de Tutankamón se separó del resto de la pieza durante un proceso de limpieza. La solución fue pegarla apresuradamente con un pegamento muy similar al superglue, un material casi de aficionado que nunca se usaría en la restauración de una pieza con más de 3.000 años de antigüedad. La chapuza habría causado daños irreparables. El Ministerio de Antigüedades ha abierto una investigación. Mientras, el nuevo icono gay de nuestro país es el rey Felipe VI. Por muy extraña que parezca esta afirmación, es cierta. El monarca es la portada de la revista Ragab. Se convierte así en el primer jefe de Estado en protagonizar la primera plana de una publicación de estas características. La idea surgió como agradecimiento, ya que uno de los primeros gestos de los nuevos reyes
fue invitar a una recepción en el Palacio del Pardo a la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, la primera vez que Zarzuela contaba con ellos. Ha sido precisamente Zarzuela la encargada de facilitar esta foto a la revista. Un lapsus mamario, así de esta forma tan original, ha llamado el propio tabloide sensacionalista The Sun al ínfimo periodo de tiempo que le ha durado la idea tan celebrada de eliminar a las chicas en topless de su página 3. Hoy de nuevo ha vuelto esa costumbre que el diario mantiene pese a las múltiples críticas desde hace 44 años. Bajo el título Aclaraciones y correcciones, página 3, los desnudos han vuelto. Pues así están las cosas, Fernanda. Conseguido que todos les hagamos la ola, una publicidad extraordinaria en todo el planeta, total para nada. En fin, Uxía, que muchísimas gracias. Nos vamos al Off the Record, que hoy también lo tenemos dedicado a Luis Bárcenas. Off the Record. Bárcenas ya es un hombre libre. 200.000 euros le ha costado. Está nevando y 200.000 euros no caen del cielo. Una colecta familiar le ha sacado. El crowdfunding, una práctica que tuvo como precursora a la mismísima faraona. Eso sí, una peseta diera a cada español. Pero no a mí, a donde tienen que darla. Quizás salía de la deuda. Y después yo, no sé, me iría al estadio con todo lo que han dado esa peseta o esas 100 pesetas para tomarme una copa con ellos y llorar de alegría. Y es que a Bárcenas la cárcel le ha sentado bien. Ha estudiado, fumado puros, rezado y hecho buenos amigos. Él se ha acercado educadamente presentándose. Eso es lo mejor que hay. Eso que se ve en la tele con las cámaras porque no se le agobia. Y por eso el hombre... Me he regalado un pantalón corto. ¿Me lo puedes enseñar? ¿Lo puedes sacar? Sí, sí, sí. A ver. Anda. ¿Qué Bárcenas? Espera. Estábamos preocupados por si Luis había sido fuerte. Va a salir con el mismo peso con el que entró. Hasta parece que había engordado en prisión. Para peso, el de la periodista que entrevista a su abogado. Con 3 micros a la vez. Pongámoselo más difícil. 3 micros, una libreta y un teléfono. Más detalles de Bárcenas. Y con el mismo pelo con el que llegó. Bárcenas tiene el mismo pelo. Sí, no se rían. A veces en prisión el pelo cambia. No es Manolo García, es Ortega Cano. Así estaba durante su juicio. Así el día que entró en la prisión de Zuera y 8 meses después salía así. Vemos estupendamente, tengo que decírselo. Muy amable, muchas gracias. Gracias. Ortega ya no es Cano, ahora es teñido. Ya no usa trajes de antaño, luce aspecto juvenil. La cárcel ya no es lo que era. Y Ortega, Cano y Bárcenas han podido despedirse juntos de los presos. Y estamos tan a gustito. Off the Record. No me digáis que no da juego este país, ¿eh? La verdad es que no nos podemos quejar, porque es tirar de hemeroteca entre lo que aportamos en el día a día y lo que está ahí guardado. Esto es un no parar. Señores, muchísimas gracias por la compañía y el análisis. El lunes regresaremos, 10 de la noche, mucho que hablar de lo que pase el domingo, porque como saben hay elecciones en Grecia. Conectaremos con gente allí, tendremos analistas importantes que nos ayudarán a entender qué va a pasar a partir de lo que suceda el domingo en esas elecciones. Sean felices.